Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Gloria al Señor, Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Estamos contentos de estar en la casa del Señor y es una oportunidad que solamente Dios nos puede dar, hermanos, porque de nosotros mismos dice la palabra que nada podemos hacer, pero es en el amor de Dios, es en la misericordia de Dios, es que todavía estamos de pie. Voy a pedir que se pongan de pie para, hermanos, leer de la palabra de Dios una porción maravillosa, como todas las porciones de la palabra del Señor. Hermanos, vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo número 4, y vamos a, hermanos, a estar leyendo desde el verso 21 hasta el número 30. Evangelio de Lucas, capítulo número 4, del 21 al 30. Cuando tengan la lectura preparada me dicen un amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor la leo tal como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra tan bella, esta palabra, Señor, por medio de la cual te pedimos que envíes, Señor, ese consejo. Envíes, Señor, esa palabra que nuestros corazones necesitan para que podamos seguir, Señor, en esta vida, en esta tierra, Señor, en la cual tú nos has puesto, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos siempre las peticiones por los enfermos, Señor. Pedimos, Señor, por la familia Vega, Señor, para que tú les fortalezcas, Padre, para que tú te glorifiques, Señor, dándoles fortaleza espiritual a mis hermanos, Señor. También a mis hermanos, a mis hermanos Morales, Señor, te pedimos porque rápidamente, Señor, esas operaciones, Señor, sean Señor, sanadas. También a Alba Cartagena, Señor, la ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, quien les sane completamente y que podamos tenerla aquí en esta iglesia, Señor, alabando tu nombre. Y asimismo, Señor, todas las peticiones, todas las necesidades que hay, Señor, en medio de tu pueblo, las que conocemos, las que no conocemos, Señor, obra, Señor, de una manera poderosa en cada una de nuestras familias, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar, por favor, hermanos? En base a esta porción preciosa que hemos leído, queremos hablar del tema de que todas las cosas
en un inicio, en el inicio de todas las cosas, son difíciles. Amén, hermano. Todas las cosas tienen su dificultad cuando se empiezan. Y podemos hablar en lo familiar, ¿verdad, hermano? Para que nosotros nos ubiquemos. Si recuerdan ustedes los que estamos casados, ¿cómo inició nuestra familia? Fue una manera bien difícil en la que iniciamos, ¿verdad? Yo me recuerdo con mi esposa que lo único que teníamos era amor, de ahí no teníamos nada, hermano. Y cuando le digo nada, no teníamos absolutamente nada. Nos hacía falta una cocina, nos hacía falta una cama, nos hacía falta un ropero, nos hacía falta de todo, utensilios, todo nos hacía falta porque no teníamos, como le digo, no teníamos nada, no teníamos ni siquiera a dónde vivir. No teníamos. Entonces, el inicio no fue para, estoy hablando yo en mi caso, pero usted puede transportarse también a cuando inició su vida matrimonial o su vida familiar cuando fue hijo. ¿Cuántas dificultades tuvimos como hijos, hermanos? No había muchos recursos. A veces se comía y a veces no se comía. Y cuando se comía lo más humilde posible, ¿verdad, hermano? Yo me recuerdo que la familia nuestra, que era muy numerosa, nueve hermanos, y los dos patriarcas ahí, ¿verdad? Mamá y papá. Recuerdo que había una mesa, y ahí nos sentaban a todos, y el desayuno era café, aleluya, ¿verdad? Que lo íbamos a recoger en las pepenas. No sé cuántos anduvieron, saben de lo que estoy diciendo en esta hora. Pepenado es de que se va uno al cafetal y ahí todos los granos que no alcanzaron a recoger, es la pepena. Por eso teníamos nosotros café. Mi mamá lo tostaba, lo molía y hacía el café. Y se compraba un pan de unos largos. Y ese pan lo partían y hacían ¿cuántas porciones? Solo mi hermana que no estaba con nosotros, mi hermana Ruth, pero de ahí todos estábamos. Entonces había que hacer 11 porciones, 10 porciones, ¿verdad? 10 porciones, porque uno no estaba. Y ese era el desayuno, hermano. Entonces, ese era una situación muy complicada. Y cuando yo recuerdo que mi mamá iba a llegar la hora del almuerzo, también estaba muy preocupada por ese montón de niños que había que alimentar y que no había recursos. De tal forma, hermanos, ¿qué quiero explicar con esto? Es que las familias siempre tienen un inicio muy complicado. Bueno, los que son emprendedores, los que han iniciado una manera de ganarse la vida, saben que es muy complicado también, ¿verdad? Muy complicado. Un pequeño negocio necesita de una serie de elementos para funcionar, hermanos. Y a veces se puede conseguir con mucha lucha algunos elementos para vender o para hacer cosas, pero no hay clientes. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, es complicado para una persona humilde que quiere emprender, como cuando alguien empieza en una empresa como empleado, hermanos. Y voy a también hablar de mi caso, porque yo llegué a la empresa a barrer, porque no había trabajo de operario, por lo menos, porque usted sabe que el nivel de operario es mayor que uno que barre. ¿O no, hermano? ¿Sí? El que barre es el último de la planilla, hermano, el que gana más poquito. Pero no había. Y yo me presenté como bachiller, ¿verdad? Y ya tenía mi título de bachiller industrial, imagínense. Y lo que me dieron fue una escoba. Y por supuesto, porque no iba a agarrar esa escoba si en mi casa había, hermanos, mucha necesidad económica. Y yo sé que todos los que han empezado en una empresa han empezado quizás desde lo más bajo y han ido, hermanos, por la gracia del Señor, escalando posiciones.
Pero el inicio fue difícil, hermano. El inicio fue tremendo. A mí, los compañeros más antiguos, y así es en todas las empresas, hermano, lo mandan a uno a le hacen bromas pesadas. ¿Sabe una broma que me hicieron a mí? Anda a la bodega, me dijeron, y trae pintura cuadriculada. Y salgo y yo, hermano. Porque yo no sabía mucho, pues. Y entonces llego a la bodega y le digo, aquí vengo a traer un galón de pintura cuadriculada. Y fue la risotada de todos los bárbaros esos que estaban ahí, hermano. Y me dijo uno que era más o menos buena gente, vení bicho, me dijo, porque estaba bien cipote. No hay pintura cuadriculada, te están haciendo una broma. Me dieron ganas de llorar, le voy a decir. Sinceramente, me dio tanta cólera. O sea, me dio una serie de sentimientos, hermano. Porque yo dije, si esto no me están ni pagando el sueldo y me están agarrando de payaso, de pollo, como decimos, ¿verdad? En nuestro lenguaje. Pero ese fue mi inicio. Ese fue mi inicio. Nos gastaban unas bromas, a todos los nuevos, nos gastaban unas bromas pesadas, hermano. No sé si alguno ha estado en una empresa donde lleva sus pancitos para comer y los compañeros se los comen, hermano. Y cuando usted se da cuenta que no tienen dinero, no tienen nada, lo dejaron sin sus pancitos. Yo recuerdo que mi mamá, por eso le digo, mis inicios fueron tremendos. Y no me da vergüenza porque posiblemente hoy la situación haya cambiado un poco, pero en ese tiempo mi almuerzo eran unos panes con margarina. ¿Qué le parece, hermano? ¿Y sabe lo que yo hacía porque habían otros que sí llevaban, te cargaban dinero y todo, yo no me habían pagado todavía. Entonces, uno se iban a los comedores, ¿verdad? Y hacen fila ahí hay pollo, ahí hay bistec, ahí hay de todo, hay gaseosas, o sea, llevan un azafate lleno de cosas, porque cargan dinero para pagar. Pero yo no tenía todavía dinero y mi almuerzo eran esos panes con margarina. ¿Y sabes lo que tenía que hacer yo, hermano, para no hacer el ridículo? Me escondía. Y ya me decían los compañeros, vamos a comer, sí, hombre, ya los voy a alcanzar. Decía yo, ¿pero qué? Es que voy a ir a jugar primero, es que voy a hacer no sé qué primero. Y no, lo que iba a hacer era a esconderme. Porque mi inicio fue duro. Mis inicios como trabajador fueron duros, hermanos. No sé quién de alguien que se identifique con lo que yo estoy diciendo. O ya llegó a una oficina con aire acondicionado y a cargo de 180, 200 personas. No, hermano. Así fue mi inicio en la vida laboral. 42 años trabajando. Por supuesto, Dios fue maravilloso y poco a poco, hermanos, ya eso de la pintura cuadrada se terminó. Se terminó. En lo material, otro caso que les voy a contar, ya gracias a Dios con el tiempo, Dios me bendijo y saqué una casita en Santa Tecla. Íbamos a hacer una ampliación. Para eso teníamos que conseguir un préstamo para hacer una ampliación. Usted sabe que nadie le va a decir, dale, y hay que comprar los materiales, y hay que pagar al albañil, y hay que pagar al ayudante, y hay que darles de comer, y hay un montón de cosas. Y me recuerdo yo de que conseguimos el dinero y contratamos al albañil, y cuando el hombre dio el primer, me sembró la barra o el chuzo o el asadón con lo que hizo el hoyo. Cuando iba a hacer la fundación, nos topamos que era pura piedra, pero piedra fina. ¿Qué le parece a usted eso, hermano? Porque no es igual hacer una fundación en una tierra suelta, hermano, y que todo bien cabal lo van agarrando y van profundizando y haciendo muy largo aquello.
para hacer la fundación, pero ese lugar era pura piedra. Y dijo el albañil: yo aquí, si no me pagan más, no le trabajo. Y ya teniendo todos los materiales preparados y todo, tuvimos que pagarle más y se tuvo que, hermanos, atrasar la construcción, porque la fundación, el inicio estaba complicado. No sé si usted también se puede identificar con lo que yo estoy diciendo. Y alguien puede decir: yo agarré la casa ya construida. Pues sí, pero y para tener todo el préstamo, ahí tuvo que andar hasta mintiendo. que gana 1,000 y no gana 1,000. Porque así era también yo en mis inicios. Yo cuando se reunían los amigos con otras empresas que jugaban fútbol y todo eso: ¿y vos cuánto ganás? Estábamos en el tiempo del colón. Y yo decía: yo gano 1,000 colones. Decía: no, hombre, hermano, 60 colones semanales me daban a mí. Póngale 60, 6 por 4, 24, 240 colones mensuales. Y era una cosa que daba pena incluso decir cuánto es lo que uno ganaba, porque, como les digo, las situaciones son bien complicadas. Y alguien puede decir: yo la casa la agarré. Pues sí, pero para pagar eso, ¿cómo hizo? Y tiene que estarla pagando ¿por cuánto, hermano? Va a triplicar esa cantidad que vale esa cosa, porque el préstamo se lo dieron para que ustedes vayan pagando cuotas bien mínimas. Entonces el plazo se alarga. Entonces, ¿es difícil o no es difícil, hermano? Es difícil para el que empieza a construir como para el que ya obtiene una construcción ya hecha, porque para pagar eso va a estar complicado. Entonces, en todas las áreas que nosotros hablemos, todos los inicios son complicados. El Evangelio, si hablamos ya en la parte, hermanos, espiritual, el Evangelio fue complicado cuando se inició, hermanos. Yo estaba leyendo en Gálatas, si usted me acompaña ahí, Gálatas capítulo número 3. Fíjese cómo era la situación en este tiempo, hermano, cuando la fe estaba en sus inicios y donde el apóstol Pablo había fundado una iglesia en Gálatas. Y cuando él, hermanos, visita a los Gálatas, tiene esta situación tan complicada. En el capítulo 3 les dije, ¿verdad? Verso 1 dice: oh Gálatas insensatos. Esa palabra es dura, hermano. Esa palabra es dura. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Les dice el apóstol. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Quiere decir, hermanos, que en esta situación, en el inicio de la vida cristiana o de la predicación del Evangelio, en esos tiempos, hermanos, había un conflicto entre los judíos y entre los gentiles. Porque los judíos cristianos, porque habían judíos creyentes, por supuesto, pero practicaban las obras de la ley y estaban, hermanos, pero que no dejaban las prácticas de la ley, aunque también creían en el Señor. Y eso era lo que el apóstol les está diciendo a los Gálatas: ustedes comenzaron bien, o sea, el inicio de ustedes
recibir a Cristo por la fe, por la predicación de la palabra de Dios. Pero ahora les pregunto, ¿recibieron ustedes el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Porque ellos estaban, hermanos, en un dilema, estaban confundidos. No sé si me doy a entender con lo que estoy tratando de explicar, hermano. Pero también en el capítulo número 2 de este mismo Gálatas hay otra situación, pero esta vez es con Pedro. Cuando Pablo reprende a Pedro en Antioquía, dice el título ahí en el verso número 11, en el capítulo 2. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, cuando dice que viniesen algunos de parte de Jacobo, era, hermanos, la iglesia que estaba en Jerusalén, o sea, eran judíos creyentes. Y Jacobo era él, por supuesto, como el pastor, digamos, el encargado de la iglesia de Jerusalén. Entonces, cuando vinieron algunos de la iglesia de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, o sea, con los gentiles que habían creído en el Señor, por supuesto, con los gentiles creyentes. Pero cuando vinieron los hermanos de la iglesia de Jerusalén, que eran judíos creyentes, ¿qué dice la palabra? Pedro se retraía y se apartaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, los judíos creyentes todavía se circuncidaban y querían obligar a los hermanos gentiles a que también se circuncidaran. Entonces, hermanos, esto hacía que Pedro, que en un momento estaba de acuerdo con la predicación hacia los gentiles, porque acuérdese que Pedro recibió una visión, ¿verdad, hermano? Para irle a predicar a Cornelio, que Cornelio era un gentil, y en la visión está que le decía el Señor a Pedro: Pedro, mata y come. Y en ese lienzo habían de toda clase de animales inmundos, ¿verdad, hermano? Inmundos. Y le dice Pedro: Señor, ¿cómo voy a comer si yo nunca he comido cosas inmundas? Entonces le dice el Señor: lo que yo he limpiado, tú no lo puedes llamar inmundo. Y entonces ahí Pedro se da cuenta de que el evangelio también es para todos nosotros. No sé cuántos se alegran porque la salvación es para los gentiles, hermano. Pero en ese tiempo, en el inicio, era complicado porque los judíos creyentes tenían unas reglas bien tremendas y querían que los hermanos gentiles creyentes las cumplieran. Y aquí estaba el pleito, hermano. Aquí no creas que esto, cuando dice en el verso 11 que pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo le resistí cara a cara. Quiere decir que el apóstol Pablo lo encaró, hermano, porque la situación estaba complicada. Pedro en un momento comía con los gentiles, o sea, les predicaba a los gentiles y tenía comunión con los gentiles. Y acuérdese usted que los gentiles éramos llamados inmundos. Un judío no podía entrar a la casa de un gentil porque se contaminaba. Y otra cosa también, hermano, dura. Pero a los gentiles se les llamaba como perrillos. No le digo la palabra así porque se siente bien fuerte. Pero un judío, al ver a un gentil, no veía a una persona, sino que veía a un animal, a un animalito. Y ahora estaba ese gran dilema, hermano, en el inicio. Por eso le digo, fue complicado. Los inicios son complicados. Dice, sigue diciendo, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, que tenía miedo de los judíos creyentes. Tenía miedo Pedro. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea que
estaba complicado, ¿verdad? No era una cosa sencilla. No era una cosa fácil. Hermanos, el inicio del Evangelio fue complicado. Y él, por eso le dice el apóstol Pablo a los Gálatas: ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o lo recibieron por el oír la palabra de Dios. Ahí les dice claramente. Y les llama, como hemos dicho hace un momento, les llama insensatos, necios, otro sinónimo. Pero hermanos, difícil la situación en lo que es los inicios del Evangelio. Y en el caso de nuestro Señor Jesús, ahora voy a entrar con el Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que fue fácil también para el Señor mostrarse al mundo? No, no fue fácil, hermano. No fue fácil. Si ni la familia del Señor creía en Él, ni los vecinos tampoco creían en Él, como un hombre, como un muchacho que era, hermano, vecino, como quien dice, ¿cómo va a ser mi vecinito que va a ser el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Qué le parece, hermano? A Jesús lo conocían como el hijo de José, ¿sí o no? Claro que sí. Como el hijo de José lo conocían, pero hermanos, porque como dice el verso 21 de la porción que tenemos como base, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿De qué estaba hablando el Señor? Estaba hablando del contexto en el mismo capítulo 4, cuando llegó a Nazaret, donde él se había criado. O sea, era el lugar donde él había crecido, en otras palabras. Y en el día de reposo, porque el Señor tenía la buena costumbre de congregarse, como nosotros también. Aleluya. No sé cuántos se alegran porque se pueden congregar, hermano. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre, dice, y se levantó a leer. Y precisamente ese sábado que el Señor llegó a la sinagoga, le correspondió a él leer el libro del profeta Isaías, y dice que halló lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Aleluya. Y los ojos de todas las personas estaban puestas en el Señor, hermano, cuando él leyó esta palabra gloriosa, porque precisamente esta palabra tenía dicha por Isaías, se estaba cumpliendo en ese momento en la persona de nuestro amado Salvador. Den una ofrenda de palmas al Señor, hermano. ¿Lo cree usted o no lo cree, hermano? Esa escritura que se le dio a Isaías, hermanos, ahora en el tiempo del Señor se está cumpliendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor les dice lo que la porción leíamos ahora, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y dice la palabra que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, pero estaban maravillados y estaban sorprendidos de lo que el Señor hacía, de lo que hablaba. Pero, ahí está. Pero la gente decía: ¿no es este el hijo de José? ¿Qué le parece, hermano? Y entonces la gente, para que le demostrara, o querían demostraciones de que él era el Hijo de Dios, le pidieron que hiciera milagros ahí. Y el Señor, hermanos, no los hizo. No los hizo. Porque, hermanos,
el Señor había obrado en un lugar que se llamaba Capernaum. Y ahí el Señor hermanos, había hecho cosas tremendas ahí, antes de llegar a este punto en el que estamos. Y el Señor en Capernaum había liberado endemoniados. Yo le aseguro que ninguna persona, si no tiene el poder de Dios, es capaz de liberar endemoniados. Solamente el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que también sanó a la suegra de Pedro, de una fiebre tremenda que la suegra de Pedro tenía. Sanó también al siervo de un centurión. ¿Se acuerdan ustedes de todas esas sanidades, hermano? Sí. El centurión que le dijo: yo tengo soldados a mi orden, y cuando les digo vayan, ellos van; si les digo vienen, ellos vienen, y porque yo tengo autoridad. Entonces el hombre centurión reconoció la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y dijo: solo di la palabra y mi siervo sanará. Y ahí se dio el milagro donde este siervo del centurión sanó. Y también, hermano, levantó a un paralítico en Capernaum. Entonces la gente aquí, para creer en el Señor, le estaba pidiendo esos mismos milagros. Tremenda la gente, hermano. Es tremenda la gente, hermano. La gente no quiere creer en Dios. No quiere creer en la predicación de la palabra de Dios. No quiere creer, incluso viendo, hermanos, maravillas de Dios. La gente sigue dura. La gente no quiere nada de Dios. Y lo más tremendo, hermano, lo más tremendo, lo más difícil, lo más contradictorio es que los mismos hermanos se están yendo de las congregaciones. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuánta gente caída? Cuando usted tiene la oportunidad de platicar con alguno de ellos por las calles: sí, yo estuve antes en la iglesia, antes, y ahora no, porque ahí en la iglesia me vieron mal, ahí no valoraron todo el potencial que yo tengo, y que no sé qué, y un montón de cosas que la gente dice, hermano. Pero la gente se está yendo de las congregaciones porque no quieren creer. Y entonces el Señor, ante esa situación de que la gente, es cierto, él había, hermano, la palabra se había cumplido cuando el Señor leyó la palabra que se le dio a Isaías, pero la gente no creyó. Cuando el Señor dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, como quien dice, este hermano quizás no ha comido. Está hablando cosas raras. La gente no creía en el Señor. Y entonces, al pedirle demostraciones al Señor, el Señor les dijo un refrán para que la gente entendiese la dureza de corazón que ellos tenían, y para, hermanos, para ponerlos en su lugar. En otras palabras, aunque la fama del Señor corría por todas partes y los testimonios estaban, hermanos, en el poder del Señor, pero ahí, esos donde había iniciado su ministerio, donde había llegado a predicar esta palabra, el Señor, hermanos, sus mismos vecinos, sus mismas familias, los mismos conocidos, no creían en Él. Entonces ahí donde el Señor los pone en su lugar y les dice: verso 23, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué le estaban diciendo esto al Señor? Porque Él había hecho milagros en otros lugares, hermano, milagros extraordinarios, y ahora que había llegado aquí, hermanos, a Nazaret, el Señor no les muestra ninguna señal de poder. Entonces, por eso es que les dice el Señor, médico, les dice, me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Por qué, hermano? Porque se estaban cumpliendo estas cosas también, hermanos. La gente no creía en Él. Había oído, pero no creían en Él.
porque querían verlo con sus propios ojos. Pero hermanos, ahí es donde el Señor les dice: nadie es profeta, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y les refiere, hermanos, los casos en el verso 25 de cómo el Señor obró en personas que no eran israelitas en el tiempo pasado. Les refiere, hermano, el caso de las muchas viudas que había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una grande hambre en toda la tierra. La misericordia de Dios se mostró para con una mujer viuda que no era israelita. ¿Cuántos sabían eso? ¿Por qué no hay los israelitas, hermano? ¿Por qué no hay los israelitas? Porque los israelitas creían que ellos tenían derecho de que el Señor hiciera cosas ahí. Mas el Señor, hermano, el Señor estaba pensando, pero en nosotros. No sé cuántos se alegran, porque el Señor piensa en nosotros, hermano, antes que en los judíos, en los israelitas. Y en esta ocasión el Señor le refiere que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando hubo la hambruna en ese tiempo, hermano. Y el profeta no llegó a donde una mujer viuda israelita, sino que llegó a una viuda que vivía en Sarepta de Sidón, en un lugar donde no eran israelitas. ¿Se da cuenta usted de la misericordia de Dios, hermano? Y les dice más en el verso 27: muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al decirle estas dos verdades, al referirle estas dos situaciones, la gente se enojó. Porque en otras palabras dijeron: nosotros somos los que tenemos derecho. Pero en el caso de la hambruna, la misericordia se fue hacia una viuda extranjera. Y en el caso del leproso de Naamán, hermanos, la misericordia se fue hasta Siria, a un lugar que tampoco es Israel. En Israel había muchos leprosos, hermano, muchos leprosos. Esa enfermedad era una enfermedad en ese tiempo, hermano, tan contagiosa que había una parte muy grande de la población israelita que padecía de esa enfermedad. Pero, hermanos, a ninguno de los israelitas que tenían la enfermedad llegó la misericordia de la sanidad, sino que le llegó a un extranjero. No sé si se alegran por eso, hermano. Y eso fue el enojo de los israelitas, hermano. Al oír estas dos cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y dice la palabra que levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para matarlo, hermano. O sea, imagínense qué inicio más duro el que tuvo el Señor, que sus mismos vecinos se enojaron, se llenaron de ira contra el Señor y lo empujaron, lo fueron llevando hasta, como dice el verso número 26, lo llevaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Qué le parece a usted estas intenciones, hermano, del pueblo israelita hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo? Fue complicado el inicio de la vida de nuestro Señor, hermano. Pero yo le voy a decir, hermano, Cristo estaba pensando en una obra de salvación a largo plazo.
a largo plazo, hermano, y estaba pensando, como le dije hace un momento, en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Aunque los judíos trataron de matarlo, el Señor, al iniciar su ministerio de salvación, estaba pensando en usted y en mí. Porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versos 11 y 12 dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero ¿qué más dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Den una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Hijos de Dios. Porque él estaba pensando, hermanos, que ese inicio, aunque era duro para él, porque ni sus mismos familiares lo apreciaban, ni le creyeron, pero él estaba, hermano, pensando en esa obra de salvación que habría de hacer el Señor para todas las naciones. Amén, hermanos. No fue fácil, no fue un inicio bonito, porque, hermanos, el Señor estaba, como le digo, pensando no en tal vez en ese momento, y por eso el Señor le refiere esas duras palabras a los israelitas. O sea, la misericordia no fue para ustedes en determinados momentos, sino que la misericordia es para todos aquellos que habremos de creer en el Señor. Dice la palabra, para finalizar en esta tarde, mire el poder del Señor. Iba la turba, hermano, empujándole. Es como cuando a usted lo llevan como levantadito, como dicen, ¿verdad? Así llevaban al Señor, esta turba, hermano, hacia la cima para tirarlo y que el Señor muriese. Pero dice la palabra de Dios, del Señor, en el verso número 30, mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Y se fue no como decir, a esconderse, hermano, para que no me agarren otra vez. Siguió, hermanos, predicando el evangelio precioso que nosotros hemos recibido. Siguió, hermanos, el Señor dice que descendió a Capernaum nuevamente y allí enseñaba todos los días en las sinagogas. Y, hermanos, se admiraba la gente. En otro lado sí se admiraba la gente de su doctrina, porque en este lugar de Capernaum, entonces dice que la gente estaba admirada porque predicaba la palabra con autoridad. Amén, hermanos. Y ahí sí hubieron más milagros. Me dice que estaba un hombre con la mano, que tenía un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole, dice la palabra, derribándole en medio de ellos, salió de él y ya no le hizo daño el demonio al hombre. Porque el Señor, hermanos, es cierto, el inicio fue complicado, pero la obra del Señor no se detiene hasta nuestros días. Amén, hermanos. Cerremos nuestros ojos esta tarde. Pasó en medio de ellos y se libró, porque Él tenía un compromiso con nosotros, hermanos, de ir a la cruz y de morir por nuestras rebeliones y de nuestros pecados. A los que no eran israelitas, en ellos estaba pensando el Señor en estos momentos tan difíciles. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor, hermano, porque el inicio del ministerio de nuestro Señor fue tremendo, fue difícil. Todo por amor a nosotros. Cantemos al Señor esta tarde: gracias por la cruz, Señor. El precio que pagaste por mí.
Gracias, Señor Jesús. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Gracias, Señor. Tus manos clavadas por mí me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Dile al Señor, di, Señor. Ahora está en su trono. En su trono está. Hoy te coronamos rey y reinas con poder. Altísimo Señor Jesús, Jesús, Hijo de Dios. Dile al Señor, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. No sé si usted le puede decir una vez más, gracias por la cruz, oh Dios, el precio. Así es, por mí, llevando mi pecado. Sublime amor, tu gracia, gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Por mí, llevándome, oh Señor, tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, aleluya. En su trono está. Hoy te coronamos rey y reinas con poder. Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios. El amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Gracias, Señor. No quisiéramos terminar sin antes preguntar si hay alguien que quisiera darle su vida a Cristo, que ha entendido que los inicios no son fáciles, y alguien, cuando tú le des tu vida al Señor, vendrán una serie de situaciones, vendrán los señalamientos, vendrán aquellas personas que no creen en tu conversión,
vendrán las críticas, pero de una cosa tú puedes estar seguro, que también el Señor tuvo muchas dificultades al iniciar su vida ministerial. Si hay alguien en esta tarde que dice: yo quiero identificarme con Cristo Jesús, yo quiero darle mi vida al que tuvo grandes problemas al principio, que no tuvo la credibilidad, pero que el Espíritu de Dios lo fortaleció, dio testimonio del Señor. O si alguien que quiere reconciliar en esta tarde, puede también estar el tiempo para hacerlo. Pero si no lo hay, le invitamos a que siga viniendo a la congregación, siga escuchando la palabra de Dios, porque va a llegar el momento en que su vida cristiana va a comenzar.